Bueno muchachos, como quedamos esta mañana, cuando estábamos viendo candidiasis, paramos en las manifestaciones clínicas. Entonces a continuación vamos a hablar cuál es esa gran variedad de manifestaciones que Cándida puede producir en nosotros cuando ya se convierte a parásito. Entonces, como ven en este esquema, para Cándida no hay ningún órgano ni sistema reservado. Ella puede producir lesiones y patología en cualquiera de ellos. Si vamos desde lo más superficial en piel y anexos, vemos que puede producir formas cutáneas, cutáneas interdigitales, intertriginosas, formas generalizadas, pero todo esto en la piel. Las uñas van a ser también un estrato que a Cándida le va a gustar, produciendo onicomicosis. En las mucosas tenemos que puede producir patología del norofaringe, en esófago, a nivel vulvovaginal, a nivel de los genitales masculinos puede producir balanitis o balanopostitis y en el conducto auditivo externo. Si nos vamos yendo más hacia adentro, vemos que puede comprometer el sistema respiratorio, el urinario, el abdominal. También puede haber ya lesiones localizadas en las articulaciones o las válvulas cardíacas. Y finalmente puede producir un cuadro sistémico. Y muchas veces llega a producir una falla multiorgánica y puede haber sepsis por la misma cándida. Entonces vamos a empezar desde lo más externo y nos vamos a ir hacia lo más interno. Entonces, la candidiasis es una infección primaria o secundaria, quiere decir, pues la adquiero de nuevo o tenía algo que además me llevó a que la presentara, ¿cierto? Esta infección o esta patología puede ser de origen endógeno, ya vimos que en el 60% de los casos la fuente es nuestra propia cándida o la fuente puede ser exógena. Las manifestaciones pueden ser agudas, subagudas, crónicas o episódicas. Está localizada, ya dijimos dónde en el esquema anterior, en todos los órganos o sistemas que puede estar y puede producir cuadros sistémicos. Es de distribución mundial y se ha considerado una enfermedad muy comúnmente asociada al cuidado del paciente a nivel hospitalario. Empecemos entonces por los cuadros más externos o superficiales, el cual pues el más importante es la candidiasis cutánea, el que ustedes con más frecuencia van a encontrar, y este se caracteriza porque las lesiones iniciales son unas máculas, acuérdense que las máculas son planas, eritematosas, tienen vesículas, uno puede ver, pues al ver las lesiones en algunos, pueden ver las vesículas y pústulas. Cuando estas vesículas y pústulas se rompen, van a dejar un borde festoneado o collar de escamas, con un fondo enrojecido y húmedo. Los dermatofitos, aunque es muy difícil, pueden verse más secos. Cándida está más húmeda. Con el tiempo, varias de estas máculas se van a empezar a juntar, van a coalescer y ya van a formar placas, ¿cierto? Porque se sobrelevantan un poquito, son más húmedas, enrojecidas, tienen bordes irregulares como vemos acá sobre el glúteo de este bebé y a veces se puede observar una película blanquecina como vemos aquí en este borde inferior sobre la lesión. ¿Qué son esas películas blancas? Ya lo vimos esta mañana, ahora les voy a mostrar otras y vayan pensando para que me digan qué es eso. Y hay una formación de fisuras en los espacios interdigitales y en la comisura labial también se ve. Por ejemplo, aquí en este espacio interdigital es común que se observen esas fisuras. Miren en este paciente donde en este pliegue intraabdominal hay un gran eritema, ¿no es cierto? Obviamente esta persona tiene factores predisponentes como son la humedad, la gran sudoración, el cambio del pH, el calor, hace que su propia cándida empiece a proliferar y en esta maceración pues ella empieza a proliferar porque se ha perdido esa integridad de esa piel que es la que ayuda, como dijimos antes, a que cándida pues se mantenga controlada en su proliferación. Entonces, vamos a tener muy en cuenta los factores como todas las personas que tengan humedad, calor, maceración, irritación, la incontinencia, pacientes diabéticos, obesos que usan corticosteroides, personas que a pesar de que no tengan esto, los deportistas que usan ropa sintética ajustada, la continua fricción hace que les pueda dar una cándida en estos espacios donde hay más maceración, calor y humedad. Es muy importante, por ejemplo, en los bebés, recordemos, ellos obviamente pues no tienen control de esfínteres, entonces va a haber una humedad, calor, cambio de pH,
Si no hay un recambio de pañal frecuente, en ellos va a aparecer esta dermatitis, ¿cierto?, en el área de sus inguinales. No es una pañalitis, como decimos, eso está mal dicho. Es una candidiasis cutánea producida por los factores que acabamos de mencionar. Aquí vemos entonces la candidiasis cutánea interdigital. Miren aquí en los pliegues, en estos espacios interdigitales, las lesiones eritematosas, hay maceración, fisuras, cómo se ve pues que ya Candida ha producido todas estas lesiones. Cuando ha progresado mucho en estas lesiones hay un mal olor, pero es porque hay sobreinfección con bacterias. Entonces esto hace que además haya ardor, prurito. Entonces hay que tratar ambas cosas, tanto la cándida como esas bacterias. A nivel inguinocrural, en este espacio del pliegue inguinal, así como los dermatofitos, cándida también puede producir lesiones, ¿no es cierto? Y se caracterizan por estas, aquí ya esto es una placa, es un poco más sobrelevantada, eritematosa, tiene este collar de escamas en el borde, tiene unas lesiones satélites en la periferia que son el comienzo de una nueva lesión grande. Clínicamente es muy difícil que uno pueda ojo clínico diferenciar si esto es un dermatofito. Si es un dermatofito sería una tinea cruris, pero si es una candidiasis, es una candidiasis inguinocrural o intertriginosa. Así que en estos casos es muy importante hacer un examen directo y un cultivo para saber si ya con ese examen directo, con KOH, y es una cándida, ustedes ya saben qué es lo que vamos a observar, ¿no es cierto? Por favor me escriben ahí qué es lo que vamos a observar. Lo vimos ahora también. Y si es un dermatofito, ¿qué esperarían de ese examen directo? Como ambos producen, ¿cierto? Voy a decirlo ya, unas hifas y alinas, uno se podría confundir. Sin embargo, la cándida tiene estas blastoconidias que le haría a uno orientarlo mucho a que sea la cándida. Entonces, lo ideal también es hacer siempre el cultivo, sauró, micocel. Acuérdense que los hongos siempre cuando tomamos las escamas de las lesiones los vamos a cultivar en esos dos medios, agar sauró y micocel, para ver qué nos crece, si nos crece una levadura o si nos crece un moho, ¿no es cierto? Bueno, tenemos entonces otros ejemplos de candidiasis intertriginosa en pliegues. Vemos esta detrás de la rodilla, miren que esta ya está más empastada, miren costras, lesiones satélites, muestran el collar de escamas. En este niño esta candidiasis superficial crónica en áreas periorificiales de la boca, los ojos. Son lesiones eritematosas, descamativas, con lesiones satélites que van a empezar a repetir, ¿cierto?, el mismo cuadro de las otras. Es muy importante tener en cuenta que a veces esta candidiasis cutánea puede tener una forma generalizada, es decir, ya no se circunscribe a un área localizada pequeña, sino que puede aparecer una erupción difusa en el tronco, en el tórax, las extremidades. Los pacientes refieren un gran prurito generalizado con mayor severidad en los pliegues genitocrurales, en la región anal, las axilas, las manos y los pies. Y al examen físico vamos a ver esta erupción cutánea, ¿no es cierto?, donde la cual hay vesículas individuales y luego se va a diseminar y va a formar pues estas placas confluentes grandes. En los bebés, que es donde más se puede presentar, y en lactantes, obviamente pues su manera de manifestarlo es con irritación y llanto, inapetencia, y esto solo puede obviamente generarles mucho malestar sin que haya otra patología de base. Pero el prurito, el ardor que se acompaña con este tipo de manifestación realmente es bien importante. Cuando estas lesiones dejan de ser, que no se resuelven definitivamente, sino que son recurrentes, ¿cierto? Yo tengo manifestaciones cutáneas de cándida que a pesar de que doy un buen tratamiento vuelven a aparecer. Tenemos que tener en cuenta o pensar que no vaya a ser una candidiasis mucocutánea crónica. En esta presentación clínica, que es muy específica, además muy importante que ustedes la aprendan pues cómo a identificar, en estas las lesiones pueden ser pocas, moderadas o extensas, pueden ser severas y desfigurantes. Ahora vamos a ver unas hiperkeratosis con cuernos cutáneos en áreas donde la cándida normalmente es un comensal o un contaminante. Estas se dan principalmente en la boca, en la piel de la cara, las uñas, el cuero cabelludo, el esófago y en las mujeres en la vagina. Esta forma clínica se caracteriza porque es de una evolución crónica, persistente, ¿no es cierto?, en piel y mucosas. A pesar del tratamiento vuelven a reaparecer y de base hay que buscar, porque no es normal que a pesar de que tratemos reaparezcan y se vuelvan persistentes. Estos pacientes pueden tener una disfunción leve a severa, los linfocitos T y los fagocitos.
Y en los niños se asocia a otros desórdenes endocrinos como el hipoparatiroidismo, la falla de las glándulas adrenales, timomas, hipotiroidismo, diabetes, anemia perniciosa y bueno, una cosa más rara pues es en los mayores de 30 años que haya timomas. Entonces, de unas lesiones a nivel periorificiario, boca, mucosas, que se vuelven recurrentes. Miren, aquí ya se ve la atrofia de este epitelio en los labios. Miren en las uñitas, aquí hay una onicomicosis, pero hay perionixis, hay una gran inflamación. Esto ya hay atrofia de la uña, se ha completamente, ya está después, no ha perdido toda su morfología normal, pero es por la recurrencia y persistencia de las lesiones. En este niño, miren, en el cuero cabelludo, son lesiones que persisten, se cronifican, miren en las comisuras de los labios. Entonces son lesiones que no son refractarias al tratamiento. Entonces en estos pacientes hay que buscar si hay alguna alteración endocrina, inmunológica de base, porque esto no es normal que persistan. Cuando los pacientes no atienden a la consulta, miren a lo que llegamos. Entonces hay pacientes con una hiperkeratosis severa, con cuernos cutáneos, entonces son realmente desfigurantes. Hay que tener muy en cuenta que los hongos son el espejo muchas veces, ¿cierto? Las enfermedades producidas por hongos son el espejo de enfermedades o defectos que el paciente tiene de base, entonces no podemos simplemente tratar el síntoma, hay que buscar qué hay de fondo, cuál es la fuente realmente del problema. Si seguimos entonces desde lo más superficial, vamos a encontrar la candidiasis ungueal, que es la onicomicosis producida por Candida, aunque se confunde con cualquiera de los otros grupos de agentes que producen la onicomicosis, que son los mohos ambientales, los dermatofitos y Candida está entre las levaduras, hay que hacer un examen directo en cultivo para saber quién es el agente. Con Candida hay mayor reacción inflamatoria, hay más perionixis, sin embargo, pues no es solamente patognomónico de Candida, otros también lo pueden producir. Otro de los cuadros, si vamos desde lo superficial o desde lo más externo al interno, es la candidiasis orofaringea, que es muy frecuente también. Se presenta asociada a condiciones como la diabetes, la leucemia, las neoplasias, el uso de corticosteroides, tratamientos antimicrobianos y más si son prolongados, los pacientes que reciben radioterapia, pacientes con infecciones por VIH y los que tienen prótesis dentales. A veces no tenemos que tener ninguna de estas condiciones para que nos pueda dar, ¿no es cierto? Pero en estos pacientes pues va a haber con más frecuencia cuadros de candidiasis orofaringea. Cuando tenemos un niño, ¿cierto?, que tiene una candidiasis orofaringea persistente, tenemos que buscar si de base este niño tiene o un SIDA o una candidiasis mucocutánea crónica por un defecto inmunológico o endocrinológico de los que mencioné antes. El 80 al 90% de los pacientes con infección por VIH desarrollan esta manifestación clínica de candidiasis alguna vez durante su enfermedad. Y Candida albicans continúa siendo la especie más común productora de esta forma clínica. Entonces, en la candidiasis orofaringea vamos a tener tres tipos: la pseudomembranosa, la atrófica y la quelitis angular. En la pseudomembranosa vamos a ver unos parches o placas confluentes blancas, las cuales se pueden desprender y dejan una base que es eritematosa y denudada. Miren acá, la señalo con el cursor. Y estas placas blancas, películas blanquecinas, son las biopelículas de las que hablamos cuando estábamos hablando de la patogénesis de Candida. En las formas más crónicas y más severas puede darse una ulceración, ¿no es cierto?, por la larga evolución, lleva una úlcera y necrosis de las membranas mucosas donde Candida ha estado asentada por tanto tiempo. Tenemos también la atrófica, que nos lleva a despulimiento y eritema de esa mucosa. En estas dos formas hay ardor, dolor y cialorrea. Y tenemos también la quelitis angular, en la cual va a haber eritema, fisuras, y hay estas placas blanquecinas en el ángulo de la boca. Esta candidiasis pseudomembranosa es más común en recién nacidos y ancianos, y es que tanto en estos dos grupos de pacientes ese pH bajo promueve la proliferación de Candida, entonces va a ser común encontrarla en estas poblaciones de pacientes. Tenemos la candidiasis hiperplásica, que también se llama leucoplásica, la cual se define como una lesión en placas o pápulas blancas que no pueden ser desprendidas por raspado, aparecen frecuentemente en la mucosa del carrillo, cerca de las áreas retrocomisurales y en la lengua. Esta forma clínica vamos a tenerla que tener muy en cuenta para diferenciarla
de la leucoplaquia bucal pilosa por virus. Miren que si uno ve estas imágenes con las anteriores se parecen mucho desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que nos ayuda aquí a diferenciarlas? Hacer un examen directo con KOH para ver, ¿cierto?, si realmente vemos las estructuras características de Cándida, que son las blastoconidias, conifas o pseudohifas, o si es en el caso viral, pues no vamos a ver estas estructuras. Entonces, clínicamente es muy difícil que estas entidades las podamos diferenciar. Tenemos también la candidiasis esofágica. Recordemos que el tracto gastrointestinal va de la boca al ano, entonces si vamos descendiendo, ¿cierto?, vamos de la boca, nos sigue toda esa cavidad orofaringea, vamos a encontrar el esófago. Allí Cándida también va a ser muy importante y puede producirnos una candidiasis en toda esta mucosa del esófago. ¿Y en quiénes va a ser importante? Vamos a tener en cuenta que hay unos factores de riesgo muy importantes pues, para que se presente esta candidiasis esofágica. Tenemos que pacientes que hayan tenido previamente una candidiasis orofaringea, pues les va a dar van a tener más riesgo que les dé una esofágica. En pacientes con VIH-Sida, muchas veces la candidiasis esofágica es la primera manifestación. Pacientes que han venido tomando antibióticos de amplio espectro, les puede dar también una candidiasis esofágica. Pacientes con reflujo y que no tengan nada más de base, solo su reflujo, ¿cierto?, por la alteración del pH y la inflamación de ese pH ácido en esa mucosa hace que Cándida también pueda allí aprovecharse. La cloridia, las pacientes con radioterapia, citotóxicos, o sea, los que reciben citotóxicos, corticosteroides, son todos factores de riesgo que hacen que Cándida pueda aumentar su proliferación en estos sitios, porque se altera todos aquellos factores que nos mantienen a ella en un nivel bajo de proliferación. ¿Cómo se manifiesta? Los pacientes refieren disfagia, que es dolor para deglutir, pirosis, que es agriera o acidez, dolor retroesternal. Entonces hay que tener mucho cuidado pues porque estos síntomas se pueden confundir o aparecen en otros tipos de patologías. Y vamos a ver una mucosa que está eritematosa, se ve edematizada y está cubierta por estas películas blancas. En algunos pacientes también se pueden llegar a producir úlceras por la misma compromiso que Cándida produce en este tejido. Si hacemos un examen directo en cultivo, pues vamos a ver las blastoconidias, conifas y pseudohifas. Pero si hacemos una biopsia y la teñimos con hematoxilina o plata-metenamina es una tinción específica para hongos, en la cual los hongos se tiñen de negro, vamos a ver si es una candidiasis esofágica en las mucosas, que las estructuras del hongo, como lo señalo con el cursor, no sé si lo ven, no atraviesan la mucosa. Ellas están suspendidas, o sea, llegan hasta la mucosa, pero no invaden el parénquima del esófago. Ellas están acá, es como si algo las limita. Eso es muy importante. Las formas de cándida mucosas no penetran, se quedan allí. Entonces vemos las hifas, pseudohifas y blastoconidias están sobre esa mucosa, pero no logran penetrar el parénquima del tejido. O sea, aquí no hay invasión, hay una colonización sobre ese epitelio. Entonces eso es muy importante. Ahora más adelante, cuando veamos la forma sistémica, vamos a ver claramente cuando el hongo ya está invadiendo el parénquima del tejido. Ahora sigamos desde otras formas pues un poco más externas, como es la candidiasis vulvovaginal, en la cual, o externas o superficiales, porque esto no estamos hablando un poco, o más bien localizadas, y es la candidiasis vulvovaginal en las mujeres, y sabemos que más o menos en el 25% de las mujeres Cándida hace parte de la flora normal. El paso de comensal a parásito está determinado o se presenta en varias condiciones. Durante el embarazo, casi el 20 al 60% de las mujeres van a presentar un episodio de candidiasis durante el embarazo. Hay muchas mujeres cuando usan antibióticos por una infección respiratoria, por una misma infección urinaria. Ya dijimos que se altera toda esa flora bacteriana normal, va a dar lugar a que Cándida prolifere más de la cuenta, sin control, y pueda producir una candidiasis a nivel vulvovaginal. Las pacientes diabéticas, hay mujeres con el cambio del perfil hormonal con el ciclo menstrual, les da candidiasis a nivel vulvovaginal. Hay mujeres que al utilizar ciertos anticonceptivos por la alteración en las concentraciones de hormonas hace que tengan también una proliferación de cándida aumentada y eso produzca esta manifestación clínica de la candidiasis vulvovaginal. Pacientes que reciben inmunosupresores y
va a haber más frecuencia de este cuadro clínico después de la pubertad. También se sabe que hay mujeres que cuando aumentan pues la frecuencia de las relaciones sexuales también las lleva a que presenten más esta presentación clínica de la candidiasis vulvovaginal. Este cuadro puede ser esporádico, ¿no es cierto?, o recurrente. Cuando es recurrente tenemos que tener mucho cuidado porque hay que mirar qué factores de riesgo o de base están haciendo que esa mujer esté presentando a repetición cuadros de candidiasis vulvovaginal. ¿Cómo se manifiesta? Entonces los síntomas de una candidiasis vulvovaginal son el prurito, el ardor, la sensación de quemadura, dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, disuria, dolor al orinar. Se puede observar o las pacientes pueden referir que tienen un flujo blanquecino a cremoso, acuoso o espeso. Puede ser homogéneo, grumoso, que tiene un olor característico, no es fétido, a diferencia como ustedes lo van a ver con las bacterias y con tricomona en parásitos, que sí produce un olor fétido. Cándida no produce eso, es más como leche cortada, pero no tiene un olor fétido. A veces el problema es que coexisten varios agentes, entonces es difícil, ¿cierto? Yo puedo tener cándida y una tricomona y puede ser el olor fétido, pero no es por la cándida, es por la tricomona, pero el aspecto grumoso de leche cortada es por cándida, ¿no es cierto? Entonces a veces no es un solo agente, hay que tener siempre eso en mente. Pero hay mujeres que también pueden tener esta manifestación clínica de cándida sin que necesariamente tengan flujo vaginal. Solo hay eritema y ardor, y esto es más cuando hay casos de candidiasis vulvovaginal crónica. Cuando hacemos el examen físico de estas pacientes, ¿qué vamos a observar? Vamos a encontrar que hay un eritema y edema en labios menores y vagina, hay unas placas, esas membranas blancas sobre el epitelio vulvar, la vagina o el cervix. Entonces ahí están esas biopelículas de cándida. Puede haber una mucosa despulida, puede haber lesiones pustulares, papulares, rara vez ulceradas. Tiene que ser una mujer con un compromiso del sistema inmune, de la respuesta inmune celular para ver esto. Por ejemplo, en pacientes con VIH-Sida se puede extender el compromiso a labios mayores y menores, en la región perineal, inguinal, pubis, pliegues y glúteos. Y en la vaginitis por cándida tenemos que tener en cuenta que hay una alteración en ese pH que nos está llevando a que esa cándida se esté proliferando más y pueda producir esta manifestación clínica. Como vemos en estas fotos que les muestro acá, podemos ver diferentes tipos, ¿no es cierto? La primera, pues hay un eritema, hay acá una presencia de flujo, pero realmente es una forma leve. Si la comparamos, de leve intermedia, si la comparamos con la foto central, en la cual vemos que hay una gran presencia de flujo blanquecino, hay gran edema y eritema en labios mayores y menores, y la producción de flujo es abundante. En la foto, para mí es en la derecha, superior derecha, vemos compromiso de ese cervix o el cuello uterino, donde hay eritema, edema y hay una gran presencia de este flujo blanco, de esas biopelículas, porque hay una gran proliferación de cándida y realmente es masiva. Como hay más aumento, vemos en la foto inferior. Entonces miren que es una apariencia de leche cortada, es un flujo blanco, grumoso, que no tiene un olor característico como mencioné antes. Pero a los hombres no se quedan de atrás, a los hombres también les da balanitis o balanopositis por cándida. En los hombres cándida hace parte de la flora normal en el 2 al 13%. Es muy importante y se ha visto que en los hombres 1 de 3, ¿cierto?, que tiene candidiasis en balanitis por cándida o balanopositis, de 3 que tienen esta entidad, de 1 por 3 su compañera también tiene candidiasis. 2 de ellos no necesariamente su compañera tiene, o sea, hay una relación de obvio. Si hay la posibilidad de que con las relaciones sexuales al intercambiarse de fluidos se intercambia también la flora, pero no necesariamente solo la tienen ellos porque la adquirieron de su compañera. No, necesariamente no es así. Acuérdense en que tanto los hombres como nosotros venimos con ella desde que nacimos, ¿verdad? Entonces la balanitis se caracteriza porque hay prurito en el pene, hay unas lesiones enrojecidas y erosivas en el glande que pueden acompañarse de vesículas, pústulas y placas blancas, esas biopelículas, y hay edema en el prepucio. Y en la balanopositis tenemos prurito y placas enrojecidas cubiertas con escamas. Puede haber intertrigo en las áreas vecinas, incluyendo el escroto. Entonces, ¿qué favorecen los hombres la aparición de estas formas clínicas? La fimosis,
que es esa, hay una dificultad en la retracción completa del prepucio, ¿cierto? Para el glande descubierto, y esto nos lleva a que pueda haber estas presentaciones. Pacientes masculinos que también tengan diabetes tienen mayor riesgo a tener estas presentaciones, manifestaciones por cándida, y vamos a tener 3 patrones clínicos: la eritematodermatosa, que es difusa, transitoria, después del coito hay prurito, pero se resuelve rápidamente; la papulopustulosa, que se van a formar erosiones redondeadas pequeñas que están localizadas en el dorso del glande y en el surco balano prepucial; y ya el tercero es la forma pseudomembranosa, donde se forman placas o biopelículas blancas similares a las del bulbo, del mugueto o la vulvovaginitis. Mugueto es la candidiasis oral. Entonces aquí tenemos las 3 formas clínicas: la eritematodermatosa, que se resuelve espontáneamente; la papulopustulosa, que son esas lesiones redondeadas sobre el glande; y la pseudomembranosa, donde ya vemos estas placas blanquecinas, como las que aparecen en la candidiasis orofaringea o en la vulvovaginitis. Nuevamente, solo por examen físico es muy difícil diferenciarla de otras entidades clínicas, como cuáles: psoriasis, eczema de contacto o herpes simple. Entonces, ojo, la historia clínica es fundamental, la anamnesis, todo esto, o sea, con todos los pacientes tenemos que ser capaces de ayudarnos de todas estas herramientas: una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, y obviamente apoyarnos con el laboratorio para poder hacer el diagnóstico adecuado y obviamente un buen tratamiento. Tenemos la otomicosis, la cual pues es una también infección cosmopolita. Estás también yendo pues desde lo más externo. Aquí hay un conducto auditivo, ¿cierto? En el conducto auditivo externo la cándida puede empezar a proliferar. ¿Y qué va a favorecer que esto pase? Alteraciones anatómicas en ese conducto auditivo externo, cirugías previas, pacientes que han tenido tratamiento prolongado con esteroides y antibióticos, pacientes con excesiva humedad en ese conducto, pacientes con eczema crónico, una otitis media crónica, y cambios en la concentración y la calidad del cerumen hace que cándida pueda proliferar más de la cuenta. Entonces, esta infección en el conducto auditivo externo puede ser subaguda o crónica y se caracteriza por una exudación y formación de escamas. ¿Cómo se manifiesta? El paciente tiene prurito, sensación de taponamiento, un zumbido, una pérdida progresiva de la audición. Son pacientes que no responden a los tratamientos con antibióticos o esteroides solamente, y persiste la molestia, hay que pensar que es un hongo el responsable de esta patología. Cuando se hace la otoscopia se ve que estos pacientes tienen edema, descamación, hay obstrucción del conducto y hay eczema en el área vecina. Si es una levadura, pues vamos a ver así como vemos, les hemos mostrado en el cultivo, pues se va a ver en el conducto como unas colonias que crecen pegadas a la mucosa, ¿cierto? No es fácil porque eso se puede confundir, pues obviamente el color nos va a ayudar, pero cuando veamos las producidas por mohos vemos que la apariencia es distinta. Pero nuevamente aquí una muestra tomada con un escubillón, es la única forma en la vaginal donde se toma la muestra con escubillón por lo delicado del conducto. La vemos al examen directo en cultivo para mirar si es un hongo el responsable de esta patología. Entonces, los hongos más frecuentes como agentes causales de otomicosis son Aspergillus niger, Flauus y fumigatus, especies de cándida, otros mohos y alinos como Penicillium scopulorabriosis, mohos aceptados como mucorrhizopus, pero a veces también hay combinaciones entre hongos y bacterias y mohos y levaduras. Entonces ya lo dije cómo sería pues el examen que tenemos que hacer para confirmarlo. Tenemos también la candidiasis del tracto respiratorio si nos vamos adentrando más, y podemos tener un cuadro de una candidiasis laríngea. Esto se da más en pacientes con VIH o malignidades hematológicas. El problema es que cuando ya tenemos un compromiso en laringe es poco probable que logremos diagnosticarlos precisamente cuando está ahí, porque ella se disemina rápidamente, o sea que es un paso transitorio a través de este órgano anatómico. Entonces no tenemos, pues es poco las veces que logramos decir, bueno, se quedó ahí. Realmente el hongo se disemina y produce más un compromiso pues sistémico. Entonces vamos ahora a la candidiasis del tracto urinario. La mayor incidencia de infección del tracto urinario por cándida se da por secundario el uso de catéteres o sondas en las vías urinarias.
Cándida es el microorganismo más comúnmente aislado de las muestras de orina en pacientes de unidad de cuidados intensivos y el 10 al 15% de las infecciones del tracto urinario a nivel hospitalario son causadas por Cándida. Otros factores de riesgo que nos llevan a producir o a que un paciente tenga candidiasis del tracto urinario son diabetes mellitus, tratamiento con antibióticos, edades extremas, ser de sexo femenino, cuando se interrumpe el flujo urinario para hacer procedimientos, porque hay que evaluar otras cosas. Todo esto hace que Cándida pueda pues, proliferar en este tracto urinario cuando se administran inmunosupresores y pacientes que han tenido una tuberculosis genitourinaria previa. Es un factor predisponente a que les dé una candidiasis en tracto urinario. La candiduria generalmente está precedida de bacteriuria. Ahora, una candidiasis abdominal también se presenta en algunos pacientes y es importante en los pacientes que tienen una perforación espontánea de una asa en el tracto gastrointestinal. Va a haber una contaminación en el peritoneo con cándida. Es muy importante si este paciente venía también recibiendo antibióticos, porque recuerden que hemos alterado toda esa flora bacteriana que ha hecho que cándida prolifere más. Entonces esto hace que obviamente el tamaño del inóculo de cándida va a ser mayor. Pacientes con una pancreatitis aguda también van a tener mayor riesgo de tener una candidiasis abdominal. Pacientes que han tenido múltiples cirugías intraabdominales, pacientes diabéticos con isquemias que reciben hiperalimentación, pacientes con neoplasias. Y puede ser, y es muy importante actualmente porque hay muchos pacientes que requieren diálisis, los manejamos con diálisis peritoneal ambulatoria. Si no hay una buena manipulación, una buena asepsia, a muchos de estos pacientes les da una candidiasis abdominal. Entonces es un efecto secundario, un riesgo grande, por lo cual hay que educar muy bien a los pacientes que se van a hacer este procedimiento a nivel domiciliario. Otros cuadros clínicos que cándida produce son la osteomielitis y la artritis por cándida, a nivel ocular también, y hay uno muy importante, aquí tenía una foto que no salió, es la candidiasis endovascular o cardíaca, y en esta foto lo que les mostraba era unas válvulas cardíacas con vegetaciones o pues biopelículas de cándida sobre las válvulas cardíacas. El problema de que estén las válvulas es que la sangre está pasando todo el tiempo por la válvula, entonces está disparando émbolos de hongo para todo el cuerpo. Entonces hay desde esa endocarditis por cándida en esas válvulas cardíacas, hacemos siempre a nivel del sistema nervioso central y a cualquier órgano. Entonces es fundamental diagnosticar y tratar rápidamente a estos pacientes para evitar este tipo de complicaciones. Sin embargo, cuando se diagnostican ya ha pasado algún tiempo. Son formas pues más severas que cándida produce. Todo esto nos va a llevar a que podamos tener unas candidiasis invasoras, pero hay unas identificadas ya como unas condiciones claras que nos hacen pensar que un paciente pueda tener una candidiasis invasora. La neutropenia, y yo creo que pues al principio cuando estábamos hablando creo que les quedó claro que si un paciente está neutropénico está en una gran desventaja de poder controlar a cándida en ese sitio donde se está proliferando, entonces es un gran riesgo para que le dé una forma invasora, sistémica o diseminada. Un paciente que tiene una perforación del tracto gastrointestinal, pacientes que se les han realizado cirugías extensas a nivel abdominal o genitourinaria también tienen este riesgo. Pacientes con dehiscencias de suturas, hace que esa cándida pues le abramos las puertas y pueda invadir y producir un compromiso sistémico. Una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, recién nacidos o prematuros de bajo peso, pacientes que se les ha hecho un trasplante de órgano sólido o médula ósea, pacientes con enfermedades oncohematológicas, pacientes que han sufrido quemaduras o traumas extensos, también es un factor muy favorecedor de que pueda haber una candidiasis sistémica, y pacientes que han venido recibiendo antibióticos de amplio espectro por tiempos prolongados y que además son pacientes que están pues cuidados a nivel intrahospitalario con otro tipo de manipulaciones y de manejos que los lleva a que cándida pues, se pueda aprovechar de estas condiciones. Entonces, los pacientes que tienen quemaduras extensas, que tienen úlceras, que tienen heridas grandes, estamos completamente alterado toda esa integridad de la piel y de las mucosas, hacemos pues que toda esa primer función de barrera no esté presente y cándida se aprovecha y pueda llevar a
que de una forma localizada se produzcan formas invasoras y severas. Aquí podemos hacer, claro, un raspado para hacer un directo incultivo, pero lo que me lleva a mí a pensar si realmente hay una forma invasora es poder ver que esa cándida, como vamos a ver más adelante, ya se ha penetrado, ha invadido el tejido. Entonces ahí donde las biopsias van a ser muy importantes. Entonces, cuando estamos frente a una candidemia, una candidiasis diseminada, va a predominar en dos extremos de la vida, como les dije al principio, en las poblaciones de niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65 años. Van a ser dos poblaciones con un factor de riesgo bien importante para tener esta forma clínica. Hay la candidiasis invasora, que tiene diseminación a piel, es muy agresiva. El problema es que estas lesiones en piel pueden confundirse con otra cosa, entonces es difícil de sospechar, por lo tanto es difícil de diagnosticar, y en el momento que se diagnostica ya es demasiado tarde, entonces hay una alta mortalidad en estos pacientes, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de candidiasis? Lo primero, pues es que hay que hacer un examen directo de donde se pueda raspar, ¿no es cierto? Adecuadamente se raspa, se hace examen directo con KOH, se hace un gram, porque el gram nos permite ver las dastraconías y fases odifas de cándida, pero tenemos que hacer cultivos en saburodio y en micocel. Solo el aplicador se utiliza para la otomicosis y la candidiasis vaginal, ¿no es cierto? Cuando sospechamos que hay una candidiasis sistémica hay que hacer biopsia o tomar otro tipo de muestras para poder saber si hay pues un compromiso invasor de la cándida. Entonces, las biopsias tenidas con hematoxilina, eosina, ácido perjódico de chifo, plata-metenamina van a ser muy útiles para hacer el diagnóstico de candidiasis invasora. Ellas nos van a diferenciar la colonización de la invasión. Recuerden que cuando vimos esa candidiasis isofágica, el hongo estaba colonizando sobre la superficie, no estaba invadiendo el tejido. Entonces hay que hacer una lectura adecuada para que el diagnóstico sea el correcto. Siempre requerimos hacer el cultivo, porque yo con la biopsia solo veo las estructuras, blastoconidias y fases odifas, pero yo no sé qué especie es. Solo el cultivo es después lo que me permite hacer las pruebas para identificar cuál es la especie de cándida y hacer pruebas de sensibilidad a los diferentes antimicóticos y determinar, ¿cierto?, cuál es mejor para tratar la cándida que está produciéndole a mi paciente ese cuadro sistémico invasor. Los hemocultivos son positivos solo en el 60 al 70% de los casos. Hay un 30-40% de los pacientes que, a pesar de tener una candidiasis invasora, el hemocultivo va a ser negativo. Quiere decir que si a mí un paciente me da negativo el hemocultivo, a pesar de que sospecho una cándida, no lo puedo descartar. Yo tengo que hacer otras pruebas que me ayuden a confirmar realmente o a descartar el diagnóstico. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la interpretación de los resultados. Entonces, tanto como si es un resultado negativo, como si es un resultado positivo. Porque un resultado positivo no va a diferenciar una candidemia transitoria de una cándida derivada del catéter, porque hay una colonización de ese catéter, o de las formas invasoras localizadas o multisistémicas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la interpretación de los resultados. Siempre se debe analizar el líquido, que es pues donde sospechemos que está la manifestación clínica de la cándida. En el líquido cefalorraquídeo no hay por qué tener cándida, entonces su sensibilidad es baja, pero si por alguna razón nos llega a observar allí estructuras de cándida, es altamente específico porque este es un lugar estéril donde no debería estar, ¿no es cierto? La orina es más difícil porque como ella puede ser, ¿cierto?, un colonizador transitorio o hacer parte de esa flora, entonces ese tracto, ¿cierto?, urinario, el hecho de que aparezca pues no necesariamente es el responsable de mi cuadro clínico o sistémico, solo porque ha sido difícil además llegar a un consenso sobre qué número yo considero que es lo normal para un paciente. Solo hay una población de pacientes en la que se considera importante y es en los prematuros, ¿cierto?, en los cuales se toma la muestra con sonda y se dice que si está por encima de 1000, esto nos tiene que hacer sospechar que ya hay un compromiso sistémico por esa cándida en estos pacientes prematuros de bajo peso al nacer. Entonces, las muestras de pulmón para hacer un diagnóstico de candidiasis invasora van a ser varias. Están las secreciones, la broncoalveolar y hay otras. Sin embargo, cuando una de estas muestras a nivel del tracto respiratorio da positiva para cándida, hay que tener cuidado de cómo se interpreta. ¿Por qué?
Estas muestras se tienen que manipular adecuadamente antes de procesarlas en el laboratorio, en una cadena de frío, rápidamente, que no se contamine, por ejemplo, cuando se hace el lavado broncoalveolar o el cepillado con lo que está en la orofaringe, sino que realmente sea lo que se ha extraído del espacio pues, alveolar pulmonar o de ese árbol respiratorio bronquial para poderlo procesar. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Y aquí vamos a ver, miren con hematoxilina y eosina cómo se ven las estructuras del hongo, son pseudohifas, blastoconias e hifas del hongo, están teñidas acá de rojo, con ácido periódico de Schiff. Aquí vemos hifas, pseudohifas, las moraditas son las células del hospedero, con plata metenamina se tiñen de negro, las blastoconidias, hifas, ¿no es cierto? Entonces mire que el hongo logra verse claramente con estas tinciones, y aquí la idea es que miremos cómo en una candidiasis invasora el hongo está penetrando dentro del tejido, se mete en el parénquima tisular, a diferencia de la que es una colonización donde el hongo está sobre la mucosa, o sea, él no penetra, no invade. Acuérdense en esa foto de la candidiasis esofágica que él realmente no atraviesa ni se pone en el parénquima del tejido, él está sobre la mucosa. Entonces hay que diferenciar invasión sobre colonización, y eso solamente nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, por lo menos de cuál es la forma clínica. Eso sí, no nos va a decir ni la especie y por lo tanto no sabemos la sensibilidad a los antimicóticos. Para eso está el laboratorio de microbiología, donde se cultiva y donde se hacen las pruebas de sensibilidad. Ahora vamos a ver Aspergillus, que fue otro de los temas que habíamos acordado que queríamos ver hoy. Entonces recordemos que Aspergillus es un moho hialino septado. Aquí, como vemos en esta foto tan bonita, este es el conidióforo, tenemos la célula conidiógena, que en este caso son las fialides que están dando lugar a las conidias o microconidias del hongo. Entonces, vamos a hablar un poco de quién es Aspergillus, el cual también se comporta como un oportunista por excelencia. Y tenemos que en el género Aspergillus tenemos más de 250 especies que conforman este género. Entre las especies que más comúnmente producen cuadros clínicos tenemos Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Niger, Terreus, versicolor y niblans. Y se ha observado también, como nos pasó con Cándida, que ya albicans dejó ser la más importante. Para Aspergillus es igual. Normalmente todos los cuadros son producidos por Aspergillus fumigatus, es el más común, el más frecuente, pero empiezan a aparecer otras especies de Aspergillus que son productoras de cuadros clínicos importantes. ¿Cuál es el problema de estas especies emergentes o que están apareciendo con frecuencia? Que son más resistentes a los antimicóticos. Entonces, ¿dónde encontramos Aspergillus? Estas especies que producen cuadros clínicos que ya mencioné van a estar ampliamente distribuidas en la naturaleza. Las vamos a encontrar en las aguas, en los suelos, en plantas, en alimentos, en materia orgánica en descomposición, en los cielos rasos, en las cortinas de los baños, en los acondicionadores de aire, en el aire que respiramos. Hay muchas de las microconidias de Aspergillus porque es ubicuo en todo el medio ambiente, no hay zonas geográficas, es cosmopolita. A nivel hospitalario ha habido brotes por Aspergillus por obras de reestructuración. Entonces todas estas construcciones viejas donde se remueven todos estos materiales, donde el hongo se ha sentado allí y ha empezado a crecer como moho, hace que se liberen partículas infectantes que van a afectar pues a los pacientes en condiciones, ¿cierto?, alteradas en su respuesta inmune o debilidad. Entonces, como se los mostré al principio, las partículas infectantes son estas conidias o microconidias que se producen de la célula conidiógena, que es la fiálide. Se van a producir múltiples conidias que son de variados tamaños, pero las que logran llegar a los alvéolos son las que son pequeñas, menores o iguales a 2 micras, y estas partículas son fácilmente llevadas por el aire, ¿no es cierto? Cuando miramos cuáles son las características de algunas de estas especies de Aspergillus, tenemos que son variadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, que Aspergillus fumigatus tiene unas conidias lisas, pequeñas, verdes, grisáceas o azulosas. Aspergillus fumigatus es el principal causante de infección invasora y produce cuadros de aspergillosis pulmonar invasora, infección diseminada y el sistema nervioso central.
El flaus que ha venido ganando importancia, las colonias son verde, limón, oliva, las de afumagato son más un verde azul petróleo, las de flaus es la segunda especie más común después del fumigato, produce aflatoxinas y esto va a ser muy importante para otro tipo de patologías que estas toxinas fúngicas pueden producir, son menos susceptibles a los polienos. Este se ha visto asociado con cuadros de sinusitis, infección cutánea, enfermedad pulmonar y diseminada. El Aspergillus terreus, como su nombre lo dice, las colonias son de color beige o tierra, las colonias son globosas, coníferas. Obviamente esto no es para que ustedes lo aprendan, pero es para que entiendan por qué es tan importante en el laboratorio al cultivarlos. La identificación de todas estas características es lo que lleva a saber cuál es la especie de ese Aspergillus que le está produciendo el cuadro clínico al paciente. Entonces, este terreus ha aumentado en frecuencia, tienen el problema que son más resistentes a los polienos, o sea, el principal representante de los polienos es la anfotericina B, y ese es el antimicótico por elección, pero estos hongos, las nuevas especies de Aspergillus que están produciendo cuadros clínicos ya tienen resistencia a la anfotericina B. Este terreus produce cuadros de aspergilosis pulmonar, diseminada, cutánea, queratitis en sistema nervioso central. Y hay uno, porque estos son solo 4 ejemplos de los más frecuentes, es Aspergillus niger, el cual produce, como su nombre lo dice, unas colonias negras, tiene unas conillas rugosas grandes, entonces son más o menos de 10 micras, por su tamaño obviamente les va a costar llegar hasta los alvéolos, por lo tanto van a ser causa frecuente de afecciones más superficiales o donde pueda llegar el hongo más fácilmente, como son la otomicosis, formas cutáneas, endoftalmitis, y a veces puede encontrarse pues siendo como el agente causal del aspergiloma. Y este produce cristales de oxalato. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta que Aspergillus es un agente causal de enfermedad? Sabemos que en pacientes neutropénicos, por cualquier etiología, el Aspergillus va a ser un riesgo. Acuérdense que este microorganismo es ubicuo en el ambiente, entonces los pacientes neutropénicos va a ser un gran riesgo el Aspergillus como agente productor de enfermedad sistémica, ni siquiera localizada. Pacientes que reciben terapias con esteroides, pacientes con linfomas, quemaduras, pacientes alcohólicos en quienes esa respuesta inmune se ha deteriorado, en los neonatos, pacientes que han tenido tuberculosis previa, quienes reciben terapia inmunosupresora, pacientes que han sufrido traumas extensos o pacientes con falla hepática, son todas condiciones que pueden llevar a los pacientes a tener una aspergilosis, y vamos a ver qué tipos de aspergilosis pueden sufrir, ¿cierto? De acuerdo a esos factores de riesgo. Se sabe cuando se hace una revisión de casos, y en esta publicación del 2009, publicada en Micología Médica, se vio, cuando se hizo un análisis extenso pues, de casos publicados, que los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, yo les había dicho antes, que son los que tienen defecto en los neutrófilos porque tienen una mutación en la NADPH oxidasa, o sea, sus neutrófilos no producen adecuadamente los reactivos intermediarios del oxígeno, en el 25 al 40% de estos pacientes van a tener alguna forma de aspergilosis. También los pacientes que se trasplantan con células hematopoyéticas están en riesgo de tener una aspergilosis, los que son trasplantados de pulmón, de intestino, y los que tienen leucemia mieloide aguda y linfocítica aguda también tienen un gran riesgo de tener aspergilosis. Entonces, realmente es una entidad importante en estas poblaciones de pacientes y hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo nos infectamos por Aspergillus? Y esto es fundamental. Entonces, la aspergilosis es producida por Aspergillus, que es un moho hialino septado, es responsable de la aspergilosis invasora y de condiciones semi-invasoras o no invasoras. La aspergilosis invasora puede llegar a producir una mortalidad que es mayor al 80%. Es realmente una enfermedad severa si no se diagnostica ni trata con tiempo. El tratamiento exitoso de una aspergilosis invasora no solo consiste en dar el antimicótico adecuado, hay que también restablecer la función inmune de sus pacientes, porque generalmente cuando tenemos una aspergilosis invasora hay una alteración muy importante de la respuesta inmune, principalmente neutropenia. Entonces estos pacientes hay que tratar de evitar ese quimio que está bajando esos neutrófilos, dar factores que aumenten las poblaciones de neutrófilos concomitantemente con el antimicótico, porque a veces el antimicótico solo no hace efecto, no es capaz de sacar a estos pacientes de ese compromiso tan severo que llega a producir la aspergilosis invasora.
Entonces, ya lo habíamos dicho antes, las conidias, por su tamaño pequeñito, microconidias, bueno, viajan por el aire y ellas pueden volverse o son infectantes por varias rutas. Una, por la vía aérea se inhalan, y dos, ellas se pueden depositar sobre superficies cutáneas alteradas por quemaduras o por heridas extensas. Es muy importante tener en cuenta que estas conidias, de acuerdo a su tamaño, pues va a determinar hasta dónde logran llegar. En esta gráfica podemos ver que aquellas que son mayores o iguales a 10 micras no logran casi atravesar más allá después de la tráquea. Se llegan a todo lo que sea la tráquea para arriba. Por eso Aspergillus niger, les dije antes, es un agente causal frecuente de la automicosis. A veces se puede llegar y lograr pasar una más allá de bronquios o bronquiolos, pero no es lo común. Las conidias que miden de 4 a 10 micras logran llegar como hasta el árbol bronquial, y aquellas que son menores de 4 micras y más cercanas a las 2 son las que llegan hasta los alvéolos. Por eso es que Aspergillus fumigatus también es más frecuentemente que lo logra, pues porque estas conidias de Aspergillus fumigatus son más pequeñas, pero las de Flavus también pueden ser así de pequeñas y pueden llegar hasta el alvéolo. Entonces, ¿qué determina que un paciente o un individuo pueda tener una u otra forma clínica de aspergilosis? Entonces va a depender por dónde ingresó, cuál es esa vía de ingreso, ¿no es cierto? Inhalatoria, por depósito, cuál es la frecuencia. No es lo mismo que yo me exponga hoy, después dentro de un mes, a una persona que constantemente, día a día, por ejemplo, en su actividad laboral, su ocupación, lo lleve a que esté inhalando grandes cantidades de las conidias del hongo. Esto también, ¿cierto?, va a generar un factor predisponente para que le dé. ¿Dónde se localiza la afección? ¿Cuál es la respuesta inmune del hospedero frente al encuentro con este hongo? ¿Cuáles son los factores de virulencia de ese Aspergillus que se está inhalando, que los vamos a ver a continuación? ¿Y cuáles son las características del hospedero desde el punto de vista inmunológico y estructural que lo hacen vulnerable a que Aspergillus pueda producir estos cuadros clínicos? De cómo se genera, o sea, una vez que estamos interactuando con Aspergillus, ¿por qué se generan estos cuadros clínicos? ¿Cuál es esa relación entre el hospedero y el hongo que lleva a que se puedan producir las diferentes manifestaciones clínicas? Aquí este era un cuadro que no me salió, no sé por qué, me disculpan, yo se los trato de mandar, es en el cual en un esquema se logra establecer cómo de un agente que es un habitante ubico en el medio ambiente, yo tengo un encuentro, ¿cierto?, que logro limitar, simplemente lo elimino en ese primer encuentro si mi respuesta inmune es adecuada. Vamos a ver ahora que en nuestro epitelio ciliar respiratorio tenemos esos cilios y ese moco que ayudan a barrer, ¿cierto?, a eliminar todas esas partículas que nos entran. Si ese primer encuentro, todos los factores que intervienen funcionan adecuadamente, no pasa nada. Pero si hay algo desde el epitelio ciliar respiratorio, desde esa calidad de ese moco que se produce, y yo no logro eliminarlo ahí, pues el hongo empieza a persistir, ¿no es cierto? Ya no soy capaz de eliminarlo y empieza a producir unas formas que son de colonización, como vamos a ver a continuación, y ya esa persistencia, si además le sumo que mi respuesta inmune está alterada, porque yo tengo unos neutrófilos que no funcionan bien, pues ya esto me va a dar lugar a la permanencia. Entonces ya los cuadros son más de invasión y de formas sistémicas diseminadas. Eso era lo que les quería mostrar en esa gráfica que no apareció. Entonces, en ausencia de los mecanismos de defensa en el pulmón efectivos, que es la principal fuente de entrada de las conidias del hongo, estas conidias se van a edematizar. De esas conidias chiquiticas se van a hinchar, se van a edematizar, germinan. Y su manera de germinar, cuando yo hablo de germinar es que le sale como una raíz. ¿Se acuerdan que uno pone a germinar semillas y le salen es como unos palitos? Lo mismo le pasa a estas conidias. Germinan y le salen hifas. Entonces su manera de adaptarse a los 37 grados, de ser termotolerantes, es que se edematizan y germinan produciendo hifas. Si yo tengo un sistema inmune competente, mis neutrófilos y todo mi sistema inmune me las matan, me las eliminan y ellas no logran, ¿cierto?, germinar para producir hifas. Si forman hifas y yo no tengo quien me contenga, pues esas hifas tienen tigmotropismo y van a producir invasión y una infección diseminada. El periodo de incubación para que se dé esa germinación es variable, ¿cierto? Puede ser tan rápido como 2 días, a meses. ¿Eso de qué depende?
de cuál es el compromiso del sistema inmune de mi hospedero, cuál es la cantidad del inóculo, cuál es la virulencia de esa especie de Aspergillus, que es la que está produciendo el cuadro clínico. Entonces, depende de varios factores, cuál es el tiempo en el que se dé ese proceso de germinación. Entonces, ¿cuál es la primera línea de defensa en contra de Aspergillus? Entonces, lo primero es que yo tengo un epitelio ciliar respiratorio que me está barriendo como unas escobitas todo lo que entra, y además ese moco que repele, que hace, ¿cierto? O hace que se tengan y se puedan eliminar aquellas sustancias que no deben ingresar hasta los alvéolos. El tamaño de las conillas también hace que haya un acceso limitado a los alvéolos. Una vez las conillas llegan a los alvéolos, los macrófagos pulmonares, que son residentes, son capaces de fagocitarlas y empiezan ese proceso para eliminarlas. Pero simultáneamente los macrófagos están liberando quimoquinas para llamar a los neutrófilos que lleguen a ayudarles. Estos neutrófilos llegan y son capaces también de fagocitar estas conillas y eliminarlas con reactivos intermediarios del oxígeno, con las enzimas que liberan, con los fagolisosomas y como está haciendo también el macrófago. Pero también recuerden que además de los mecanismos de muerte intracelular, el neutrófilo hace estas redes o traps o nets con la descondensación de su propia cromatina, envuelve, como vamos a ver a continuación. Además de la cromatina, empieza a liberar también péptidos antimicrobianos con el fin de eliminar esas hifas que se han logrado producir de la germinación de las conillas. Entonces, si en un paciente neutropénico yo no tengo estos neutrófilos, va a estar en una gran desventaja, como vamos a ver. Entonces, un hospedero inhala estas conillas, van a llegar por la vía aérea, ¿cierto? Y de acuerdo al tamaño, pues esperamos que todo este epitelio ciliar, que ahora se lo vamos a mostrar en más detalle, barran, ¿cierto? Esas escobitas no permitan que lleguen, pero esas conillas, en esa interacción, de acuerdo a su tamaño, si llegan hasta el alvéolo, los macrófagos se van a encargar de fagocitarlos y empezar a eliminarlos. Liberan quimoquinas para que lleguen neutrófilos y le ayuden a eliminar esas conillas y no haya la germinación de las conillas a hifas. Si yo no tengo neutrófilos o no funcionan adecuadamente, pues esas conillas se van a germinar y se van a producir hifas que son capaces de diseminarse por su tigmotropismo, por los vasos sanguíneos. Son angiotrópicas. O sea, es un hongo que por estas características es angiotrópico, angioinvasivo, entonces va a lograr hacer un compromiso diseminado y sistémico. Entonces, aquí vemos que las conillas van entrando, el aclaramiento mucociliar hace referencia a ese movimiento de los cilios y el moco que está tratando de expeler hacia afuera esas conillas, pero el hongo por su parte también tiene unas características en su pared que hace, como las diliotoxinas, el ácido elboico, las fumagilinas, que repelen y que logren escabullirse de estos mecanismos de aclaramiento del hospedero. Entonces él logra llegar y avanzar, ¿no es cierto?, para llegar hasta el alvéolo y poder allí empezar a adherirse. Entonces ahí es donde toda la respuesta inmune, primero innata, tiene que estar muy funcionando adecuadamente para ayudar a contener este ingreso o llegada de las conillas del hongo a este espacio alveolar. Entonces lo primero es que esta respuesta inmune natural, innata, que no necesita preparación, tiene que estar lista para actuar. Entonces tenemos que lo primero son los macrófagos alveolares residentes que logran entonces fagocitarlas. Hay una unión fagolisosoma donde se empieza a dar esta muerte, ¿cierto? Todo para poder eliminar esas conillas del hongo. Él produce unos mecanismos independientes del oxígeno para llevar a la muerte de la conidia, pero él está liberando unas quimoquinas para que se recluten los neutrófilos y le ayuden tantos por mecanismos intracelulares como extracelulares de eliminar estas conillas. Si no hay neutrófilos, la conidia va a germinar y va a empezar a formar hifas, ¿no es cierto? ¿Qué me altera a mí que lleguen neutrófilos que están siendo reclutados por las quimoquinas? A los pacientes que reciben corticosteroides se altera este reclutamiento de neutrófilos. Pacientes que reciben radioquimioterapia también se va a alterar, ¿cierto? Toda la respuesta inmune celular que se va a desencadenar de una buena respuesta inmune innata y también de la función de los neutrófilos. Las plaquetas no son unas células profesionales del sistema inmune, pero es muy interesante porque ellas también se degranulan, liberan unos reactivos intermediarios del oxígeno que también van a ayudar a eliminar la conidia, o sea que todas nuestras células, factores solubles, pues se ubican para tratar de potenciar esa respuesta inmune del hospedero. Entonces miren que hay factores
como la radio y la quimioterapia, los corticosteroides que necesitamos para mantener unas patologías de base en los pacientes, ¿cierto? Pero miren el efecto secundario contraproducente, es que nos hace vulnerable a estos patógenos oportunistas o emergentes. Tenemos entonces que cuando las conidias ya han logrado llegar al espacio alveolar e interactúan con los macrófagos, recordemos, como lo dijimos para Cándida, que los macrófagos y las células de la inmunidad innata tienen unos receptores de patrones de reconocimiento, los PRRs, entre ellos están los receptores TOL y los receptores de lectina, y entre ellos está la lectina 1. Entonces van a reconocer mananes que estén expresados en esa pared o beta-1 3-glucanos, que también Aspergillus en sus conidias lo tienen. Aspergillus está cubierto, tiene una capa también de melanina, esa capa de bastoncitos, tiene una arquitectura muy especial esa conidia que lo hace repeler muchos de los factores del hospedero, y por ejemplo esta melanina impide, o sea, cuando es fagocitado, repele esa acidificación del fagolisosoma, o sea, esa melanina le ayuda a ser antioxidante, o sea, que esos oxidantes no lo dañen. También libera superóxidos dismutasas, que hace que neutralice la acción de los reactivos intermediarios del oxígeno. Entonces miren que hay ya dos factores de virulencia que se expresan cuando las conidias son fagocitadas por los macrófagos del hospedero. Obviamente aquí ustedes van a decir, pero si hace eso, entonces a todos nos produce. Sí, pero ¿cuál es la cantidad de conidias que inhalamos? ¿Cuál también es la efectividad de nuestras células de la inmunidad innata para lograr controlar esto? Eso es una batalla donde va a ganar el más fuerte, donde que exprese más de mecanismos para, ¿cierto?, quién se sobrepone a quién. Entonces tenemos que estos macrófagos, cuando lo han fagocitado, están liberando quimoquinas que hacen que lleguen neutrófilos, y estos neutrófilos liberan las enzimas, péptidos antimicrobianos, reactivos intermediarios del oxígeno. Todo puede también fagocitar las conidias, pero si las conidias germinan, hinchan y se producen hifas, ellos son capaces, como ya les he dicho, de generar estas redes y poder eliminarlos extracelularmente. Entonces, en un paciente neutropénico estamos en una gran desventaja porque estas hifas van a seguir proliferando y van a ser capaces de diseminarse e invadir vasos sanguíneos para llegar a otros órganos y sistemas. Hay unos factores solubles que se llaman las colectinas. Estas colectinas pulmonares son muy importantes porque es una familia de lectinas tipo C, surfactantes A y D, que van a funcionar como opsoninas, es decir, van a opsonizar las conidias, las van a preparar, las van a volver más provocativas para que las células de la inmunidad innata, como macrófagos y neutrófilos, las puedan fagocitar. Ellas son fundamentales porque ayudan a potenciar esa función de fagocitosis. Entonces, ayudan a promover la aglutinación y la unión a esos macrófagos alveolares. Se ha visto que hay pacientes que tienen defectos en la producción de estos surfactantes A y D, defectos o mutaciones genéticas, y esto solamente los predispone a que tengan más infecciones por este tipo de microorganismos. Entonces, esta pregunta yo creo que ustedes ya son capaces de responderla. Los polimorfonucleares neutrófilos son capaces de eliminar extracelularmente las conidias y las hifas. Pero si yo les dijera, los macrófagos son capaces de eliminar extracelularmente las conidias e hifas, ¿ustedes qué responderían? Ahí les dejo la inquietud. Entonces, tenemos en este esquema que resume claramente la respuesta inmediata, ¿no es cierto? Que es cuando las conidias del hongo son inhaladas, entran en contacto con el epitelio ciliar respiratorio, entonces el moco y el movimiento de los cilios hace que se puedan pues como expeler o barrer las conidias, pero las que logran atravesar, los macrófagos alveolares las fagocitan, las tratan de eliminar con esa unión fagolisosoma, liberan quimoquinas para que lleguen neutrófilos. También hay células dendríticas que son también hacen lo mismo, fagocitan, procesan para presentarlas. Los neutrófilos llegan, van a liberar reactivos intermediarios del oxígeno, péptidos antimicrobianos, citoquinas, forman redes para tratar de contener en este sitio esa agresión o esa primera encuentro con Aspergillus. Las células dendríticas, al producir los antígenos, se los va a presentar a los linfocitos T, y de acuerdo a cuál sean los antígenos que presente, pues se va a dar una respuesta TH1 proinflamatoria, que es más protectora para eliminar el microorganismo, o una respuesta TH2 que es antiinflamatoria, la cual no va a ser favorable para el hospedero.
Entonces, esta ya es como la segunda etapa donde se reclutan otras células como los eosinófilos, células mastocíticas, NK. Pero todo esto ocurre, ¿cierto? Como en esa primera etapa del encuentro con el hongo. Entonces, ya les he dicho que las células dendríticas están en ese puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. De acuerdo a cuáles son los antígenos que ella procesa y le presenta a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a las células TH0 que son vírgenes, se va a dar una diferenciación hacia células T ayudadoras o células TH1 para que dé lugar a una respuesta proinflamatoria si se producen altas concentraciones de interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2 o interleuquina 2. Por lo tanto, no hay casi, pues hay muy poca concentración de las antiinflamatorias, pero si por el contrario la presentación de antígenos se va más hacia un perfil TH2, va a haber predominio de las citoquinas antiinflamatorias, por lo tanto, en este caso se va a dar las diferentes formas de aspergilosis, si es más un perfil de citoquinas antiinflamatorias TH2. En el perfil TH1 es lo que lleva a que el hospedero pueda resistir y pueda eliminar efectivamente esas conillas del hongo que han entrado en forma masiva o que se están proliferando dentro del hospedero. Ay, esto se paró. Bueno, entonces vamos a recalcar acá algunos de los factores de virulencia importantes de Aspergillus fumigatus. Ya vimos todo lo que desde la respuesta inmune como hospedero tenemos nosotros en contra de Aspergillus, pero tenemos que Aspergillus tiene unas adhesinas que le va a permitir interactuar con las proteínas del hospedero, pegarse, y unos ejemplos de estas adhesinas son los receptores del complemento, receptor para la laminina y las hidrofobinas. También produce pigmentos que impiden la fagocitosis de las conidias, también tienen un efecto antioxidante, y entre ellos se encuentra la dihidronaftalinomelanina. También el Aspergillus puede producir moléculas tóxicas, como por ejemplo las aflatoxinas, que llevan, o las RNAs, las hemolicinas, las gliotoxinas, que llevan a la muerte de diferentes tipos de células del hospedero, análisis de eritrocitos, y también producen inmunosupresión. Este hongo también produce enzimas, como ya hemos visto para todos los hongos. Estas enzimas como las proteasas serina, la proteasa aspartica, la metaloproteinasa, la de peptidasa, las catalasas superóxido dismutasas y fosfolipasas, tienen cada una de ellas las funciones que tenemos acá. Tienen que, en resumen, pues lo que van a llevar es a promover esa colonización de la matriz extracelular, son antioxidantes durante la fagocitosis y producen también un daño epitelial. Todo esto el hongo lo utiliza para adaptarse a un medio ambiente diferente a cómo está en la naturaleza como un saprófito. ¿Cierto? Aquí también lo que necesita es poder degradar esa materia orgánica que somos nosotros para él, para poder obtener sus nutrientes y poder supervivir o vivir dentro de este nuevo ecosistema que es el humano a donde llegó. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que Aspergillus puede producir? Entonces tenemos que hay varias manifestaciones clínicas. El hongo generalmente va a ingresar por inhalación, entonces en un hospedero normal es sin secuelas, o sea, todos nosotros estamos inhalando las conidias y no nos deja ninguna secuela. Pero hay hospederos en los que puede producir cierta colonización. Entonces, si esa colonización se da en una cavidad preexistente, va a dar lugar a otitis externa o onicomicosis, pero también puede dar lugar a aspergiloma paranasal o pulmonar. En algunos pacientes esa colonización nos puede llevar a fenómenos de alergia o asma, y en condiciones de hipersensibilidad por esa misma respuesta inmune de su hospedero podemos tener cuadros de asma, aspergilosis broncopulmonar alérgica y neumonitis por hipersensibilidad. Si esa colonización por Aspergillus se da en un hospedero inmunocomprometido, tenemos que tener en cuenta o evaluar cómo es el grado de compromiso del sistema inmune de ese hospedero. Si ese compromiso es leve, va a haber una invasión crónica, pero si el compromiso del sistema inmune de ese hospedero es severo, pues vamos a tener formas invasoras agudas que pueden atentar contra la vida de sus pacientes. Vamos a empezar entonces por las formas más superficiales. Entonces, los síndromes de colonización o superficiales por Aspergillus tenemos que están la otomicosis, donde el hongo ha colonizado ese conducto auditivo externo, como ya le habíamos dicho para Cándida. Puede llegar también a las uñas produciendo onicomicosis, y es una fuente o un agente causal importante de onicomicosis.
pero también puede implantarse en las córneas después de un trauma y producir queratitis. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces, vemos acá a la izquierda, para mí, unos pacientes que tienen onicomicosis y en los cuales cuando se hizo el examen directo del cultivo se ha ido Aspergillus como el agente causal. Recordemos, como vimos antes, que si un hongo filamentoso, un moho hialino octavo, se implanta a nivel subcutáneo puede llegar a producir micetoma, como es el caso de esta foto inferior, y eso es lo que nos puede producir Aspergillus, como lo vemos acá, produce una micosis subcutánea. Pero miren, así como produce estas formas clínicas y degrada este tejido que para él es materia orgánica, este libro con esta celulosa está lleno de una materia orgánica que es su sustrato para sobrevivir. Bueno, la queratitis que les mencionaba antes es una patología de la córnea que se caracteriza por inflamación, úlcera, vascularización, placas algodonosas como lo vemos en la foto de la izquierda, hipopium, que es esta aparición de este exudado, ¿no es cierto? Y cuando estos pacientes no se diagnostican a tiempo pueden dejar ceguera permanente. En nuestro medio se ha visto, o en Colombia, que el fusarium es una causa frecuente de queratitis más que Aspergillus. Los dos son muy importantes, pero para nosotros se encuentra con más frecuencia el fusarium produciendo esta forma clínica de lesión corneal. Y esta generalmente se da por la implantación traumática secundaria pues, a las personas, ocupaciones que trabajan donde están expuestos a material vegetal, donde está el hongo presente, y estas conias pueden implantarse en ese trauma de la córnea. También cuando ha habido licencia de suturas, miren, aquí está creciendo un moho en esta herida, las conillas del hongo se depositan, de acuerdo, se ha perdido la integridad de la barrera de esa piel y el hongo se aprovecha y empieza a proliferar. De ahí, si ese paciente de base no tiene un sistema inmune competente, tiene unas alteraciones que le impiden limitarlo, pues no se va a quedar solamente creciendo en la herida, se va a diseminar sistémicamente. Estos hongos también pueden contaminar y colonizar catéteres y de ahí pueden ser una fuente importante para producir cuadros sistémicos. Entonces ya de la automicosis habíamos hablado antes, lo único diferente que quiero resaltar acá es que al hacer la automicosis, si es un moho, vamos a ver en la otoscopia las cabezuelas del hongo que están creciendo, ¿cierto?, sobre la mucosa de ese oído. Entonces va a ser muy importante los mismos signos clínicos y los síntomas que dije antes en el caso de la otomicosis por cándida. Cuando hablamos de aspergilosis por colonización, podemos tener en el espacio de los senos paranasales, el hongo puede llegar, las conillas y empiezan a proliferar, que facilita que una persona al inhalar el hongo pues se pueda implantar. Personas que trabajan en lugares donde hay solventes químicos, ¿cierto?, donde permanentemente, si no hay la protección adecuada, esto puede alterar la función de barrera de la mucosa que lo protege, ¿cierto?, de que el hongo no pueda pasar hasta allá. Pero también personas que inhalan drogas, ¿no es cierto?, adictivas, también están en un riesgo de padecer estas formas clínicas. Pacientes con sinusitis crónicas que no responden adecuadamente a los antibióticos, que se vuelven refractarias, hay que sospechar que no sean causadas por un hongo, porque generalmente pues pensamos que son bacterianas, se tratan repetidamente con antibióticos, pero el paciente recurre, vuelve y consulta, se dan esteroides para la respuesta inflamatoria, pero cuando son pacientes que ya se vuelven crónicos, que no responden, que tienen la sensación de taponamiento, hay que sospechar que no vaya a ser el responsable un hongo el que esté colonizando estos senos paranasales. Entonces, ya hablamos de las más externas, ahora nos queda faltando una que se las voy a decir a continuación, pero quiero entrarme acá en las formas que llevan de colonización donde hay una respuesta de hipersensibilidad en el hospedero. Entonces, la aspergilosis de las vías respiratorias, donde hay una respuesta inmune importante. Entonces hay una respuesta inmune sin que el hongo esté colonizando, es más una respuesta a los antígenos del hongo. Entonces lo que se denomina una aspergilosis alérgica. En estos pacientes hay un aumento en inmunoglobulina E, los pacientes pues refieren rinitis, asma, son pacientes atópicos. También está la neumonitis por hipersensibilidad, donde hay una exposición frecuente a conidias. En estos pacientes hay aumento en la inmunoglobulina G. En estos pacientes ya va a haber infiltrados pulmonares y síntomas respiratorios. Pero hay una de estas formas, ¿no es cierto?, donde
el aspergillus está produciendo una hiperrespuesta en ese hospedero y el aspergillosis broncopulmonar alérgica, donde por esta colonización crónica con el hongo, el individuo produce esa respuesta también inmunológica crónica. Entonces se caracteriza porque hay la presencia de infiltrados pulmonares que van a llevar a que también pues hay unas atelectasias, y esta aspergillosis broncopulmonar alérgica se va a presentar en más o menos el 1 al 2% de los pacientes con asma persistentes, en el 14% de los pacientes con asma dependiente de esteroides y entre el 2 al 15% de pacientes con fibrosis quística. Como ven, son unas poblaciones de pacientes muy específicas donde hay que sospecharla. ¿Cuál es el problema de la aspergillosis broncopulmonar alérgica? Que el paciente se recupera, pero vuelve y tiene recaídas, entonces cada vez que hay una exacerbación de la enfermedad hay una respuesta inflamatoria y siempre la inflamación se resuelve con un proceso de cicatrización, que en el caso pulmonar va disminuyendo la capacidad de ese tejido pulmonar para responder adecuadamente. Entonces estos pacientes van terminando con una alteración en esa función pulmonar, como vamos a ver ahora. Entonces, en los pacientes con aspergillosis broncopulmonar alérgica, el aclaramiento mucociliar, que es esa primer barrera o mecanismo de defensa, está deteriorado. Esas conillas de aspergillus que se depositan en ese tapón de moco, que no es el normal, van a germinar, y en ese moco estático, con esas conillas germinadas, se adhieren a ese epitelio respiratorio. Entonces son unos antígenos que se están presentando constantemente al sistema inmune. Esto genera una respuesta de hipersensibilidad, donde va a haber un aumento en la inmunoglobulina E, y en los casos donde hay invasión bronquial, se aumenta en la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G. Es decir, puede haber las dos variantes, ¿no es cierto? Dependiente hasta dónde llegue, pues como donde estén estas conillas depositadas. Entonces, en un paciente con un asma crónico o fibrosis quística se debe sospechar que hay una aspergillosis broncopulmonar alérgica, si hay infiltrados pulmonares en los lóbulos pulmonares superior y medio, y además hay eosinofilia. Hay una respuesta inmune con colonización. Se dice que para hacer el diagnóstico de aspergillosis broncopulmonar alérgica se deben cumplir por lo menos 7 criterios, ¿cierto? Hay muchos. Yo aquí les listo algunos. Obviamente no solo es suficiente decir que un paciente que tiene historia de asma crónica, ya, eso es suficiente para decir que el paciente tiene este diagnóstico de aspergillosis broncopulmonar alérgica. Soy clara, tienen que reunirse varios criterios para poder hacer el diagnóstico de esta entidad. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, un paciente o los pacientes que tienen historia de asma pulmonar crónica, donde hay una obstrucción bronquial episódica, paciente con historia o presencia de infiltrados pulmonares, o sea, es sumatorio, más una prueba intradérmica como la vemos acá. Aquí lo que se inyectaron a nivel intradérmico fueron antígenos del hongo, y si hay una respuesta de hipersensibilidad inmediata a estos antígenos de aspergillus, esto nos tiene que hacer sospechar que el paciente está teniendo una respuesta de hipersensibilidad a los antígenos del hongo. Cuando hay una eosinofilia periférica, más, acuérdense, todo esto es sumatorio. Cuando un tapón mucoso que no tiene las características pues normales, donde están alteradas, cuando hay bronquiectasias proximales, cuando hay aumento de la inmunoglobulina E en el suero. Todos estos son criterios que por lo menos se deben de cumplir 7 para que podamos sospechar que hay una aspergillosis broncopulmonar alérgica. Cuando hablamos de aspergiloma, que es otra forma de colonización, aquí es la presencia de una bola del hongo que, porque el hongo ha crecido en una cavidad preexistente o previa. Esta masa de hongo que ha crecido se presenta en pacientes que habían tenido una enfermedad pulmonar crónica, como un enfisema buloso, como una histoplasmosis o una tuberculosis, donde se generó una cavidad donde estas conillas entraron, se depositaron y empezaron a crecer como si estuvieran en un medio de cultivo. Miren, por ejemplo, aquí lo podemos observar en estos rayos X, miren que hay unas cavidades en los ápices, pero dentro de esas cavidades hay una masa, hay una opacidad. Esto no es normal observarlo en la cavidad. Y esto es muy sugestivo de que este paciente tenga un aspergiloma o una bola de hongo que ha crecido dentro de esa cavidad. Entonces, en cavidades preformadas por una tuberculosis, una histoplasmosis,
el hongo puede crecer. Los síntomas de estos pacientes obviamente son crónicos, esto toma años en crecer. Entonces el paciente tiene síntomas constitucionales como anorexia, astenia, dinamia, puede haber sudoración nocturna, pérdida de peso. Pero lo que lleva a consultar generalmente a estos pacientes son la hemoptisis. Y si esta bola o masa de hongo está cerca a un vaso sanguíneo de gran tamaño, pues las hemoptisis van a ser severas, o sea, no va a ser van a ser masivas. Y estos pacientes requieren un cuidado, pues por urgencia, hay que hospitalizarlos porque realmente pueden llegar a comprometer severamente la vida del paciente cuando están pues estas bolas cerca a un vaso de gran tamaño, porque la hemorragia puede ser muy profusa. Hay otros cuadros que son los de aspergilosis pulmonar crónica, se han descrito 3 y son una secuencia, y estos se dan en los pacientes que tienen una alteración de esa respuesta inmune pero a nivel local, ¿cierto? Generalmente se presenta en pacientes con VIH, donde tienen una respuesta celular deteriorada, pero su respuesta inmune innata es normal cuando todavía no han llegado a una fase avanzada. Y en estas formas clínicas se han descrito la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, la necrotizante crónica y la fibrosante crónica, ¿cierto? Esto depende de la evolución, ¿cierto? A lo que logre progresar esa aspergilosis a nivel pulmonar, ¿no es cierto? En qué momento se diagnostique, en qué estado esté el paciente de su respuesta inmune con relación a la presencia del hongo. Y vamos a hablar entonces ahora de la forma más temida de la aspergilosis, que es la aspergilosis pulmonar invasora, la cual nos puede llevar a un cuadro sistémico severo o grave que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, la aspergilosis pulmonar invasora es la forma más común en pacientes inmunocomprometidos, y esta se puede presentar 2 semanas después de que se ha instalado la neutropenia. O también se presenta durante la enfermedad Inhersus versus Westphalia, que ustedes lo van a ver en inmunología, y es muy interesante porque en los pacientes que reciben un trasplante de células hematopoyéticas es cuando las células que se le han puesto, ¿cierto?, del donante al hospedero que necesitaba esas células de ese donante, esas células del injerto, o sea, del donante, empiezan a atacar las propias células del hospedero. Entonces, por eso se dice enfermedad de Inhersus versus Westphalia. En esos casos, como hay que dar una carga tan grande de inmunosupresores para poder, ¿cierto?, controlar, hay un balance que es difícil, ¿cierto?, de alcanzar y de lograr. Allí estos tipos de patógenos se van a aprovechar para generar patologías tan severas como esta. ¿Cómo se manifiesta? Fiebre, tos seca, disnea, dolor torácico, pleurítico, hemoptisis, y hay una gran presencia de infiltrados pulmonares. Entonces, esta aspergilosis pulmonar invasora, quiero mostrarles aquí un cuadro donde se resume cómo podemos entenderla dependiendo qué condición de base tengamos. Entonces, las cifas invaden el tejido o las cifas no invaden el tejido, y esto nos va a definir varios escenarios. Entonces podemos tener una aspergilosis pulmonar invasora con angioinvasión, es decir, las cifas están invadiendo los vasos sanguíneos, y esto lo vamos a tener cuando hay pacientes con una neutropenia prolongada y profunda, ejemplo, malignidades hematológicas. En estos casos el hongo va a invadir arterias, va a producir, ¿cierto? Al invadir las arterias produce trombos que obstruyen el flujo sanguíneo, va a generar infartos, isquemia alrededor de esos trombos, va a haber hemorragia y hay necrosis de calcificación, porque se va a interrumpir todo el flujo sanguíneo a ese tejido, ¿cierto?, donde debía llegar, pero el trombo está obstaculizando que pueda llegar el flujo sanguíneo allá. Entonces es una de las pues, consecuencias muy graves de la característica que tienen estos hongos de producir esa invasión en los vasos sanguíneos, taponando pues ese flujo sanguíneo a órganos a distancia. Podemos tener cuadros donde puede o no haber invasión de vasos sanguíneos, o la hay, pero también pues está en el tejido. Entonces, puede haber invasión o no. ¿Cuándo se presenta esto? Pacientes que no tienen neutropenia, pero sí tienen una enfermedad granulomatosa crónica, es decir, pacientes con alteración en la función de sus neutrófilos, o los que reciben corticosteroides. Se ha visto que en pacientes trasplantados de médula ósea en el 15% se puede presentar este tipo de presentación. Entonces también hay que tener cuidado porque también pues, pueden ser severas estas presentaciones.
Y tenemos las formas crónicas no invasoras, como es el aspergiloma, donde hay una formación y expansión de cavidades sin que se invada el parénquima del tejido, a diferencia de las dos anteriores, y aquí lo que hay es una enfermedad estructural del pulmón con defectos menores en la inmunidad. Entonces, cuando hablamos de la aspergilosis invasora, son pacientes que de base tienen una patología como una malignidad hematológica, una leucemia mieloide o una leucemia mieloide aguda o linfoide aguda, en la cual la evolución pues es rápida, hay disminución de sus neutrófilos, sea por su misma patología o por la quimioterapia que están recibiendo, son pacientes anémicos, trombocitopénicos. Todo esto los lleva a que ellos no puedan hacer frente adecuadamente cuando se inhalan estas partículas infectantes del hongo, que son las microconidias. Entonces las conidias van a germinar, van a crecer en esa mucosa nasal, van a invadir los vasos sanguíneos, se van a diseminar hematógenamente. Este paciente, miren que aquí ya le produjo una perforación en el paladar, ¿cierto? Hay equimosis, hay edema, es un paciente ya con compromisos de estado de conciencia, la evolución es muy rápida, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico rápido. Tenemos que en estos casos, miren la invasión que producen estos hongos de los vasos sanguíneos, se ven las hifas y alinas aceptadas dentro del vaso sanguíneo. Si hacen un conglomerado, pues se genera trombos que van a obstruir todo el flujo sanguíneo, se va a generar esa isquemia de los órganos, necrosis de calcificación, como vemos en este órgano que se llevó para estudio anatomopatológico. A los rayos X se ven infiltrados, difusos y densos ocupando ambos campos pulmonares, porque la agresividad con la que progresa es muy rápida, es severa. Entonces realmente la dificultad es poder hacer un diagnóstico oportuno, adecuado, a tiempo, para un buen manejo de estos pacientes. Entonces, estas micosis generalmente se asocian al cuidado de los pacientes a nivel intrahospitalario, es de curso rápido, en pacientes inmunocomprometidos, neutropénicos, realmente es una forma muy severa, la mortalidad es mayor al 90%, y en gran medida la mortalidad es tan alta por la dificultad en hacer un diagnóstico a tiempo. La aspergilosis, una vez ya produce una forma invasora en pulmón, se disemina hematógenamente a cualquier órgano o sistema. Puede llegar al sistema nervioso central, a los riñones, hígado, vaso, ¿cierto? Ya tiene un compromiso multisistémico. Entonces, cuando se hace un fondo de ojo y hay que por favor buscar ayuda cuando uno tiene una sospecha, que le ayuden a identificar por qué estas lesiones no es normal encontrarlas. Estos son signos de una endoftalmitis y esto está hablando de que hay un compromiso sistémico por un agente infeccioso como un hongo que está comprometiendo severamente la vida del paciente. En los estudios anatomopatológicos lo único que se va a observar van a ser hifas, ¿no es cierto?, y alinas aceptadas, pero aquí yo no puedo decir quién es, ¿cierto? Esto hay que cultivarlo para poder decir cuál es el agente causal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de aspergilos y cómo se interpretan los resultados de los exámenes? Entonces, lo primero para hacer el diagnóstico de aspergilos es conocer cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente. Tiene que haber un alto índice de sospecha y esto sale de qué? De hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, tener adecuadamente todos los datos que nos lleven a entender qué es lo que está pasando con el paciente. Tenemos que tomar las muestras, las que nos lleven, nos conduzcan a hacer el diagnóstico para hacer un examen directo, un cultivo y otras pruebas de las cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, para hacer un diagnóstico de aspergilosis invasora necesitamos demostrar tanto en la biopsia del tejido como en el cultivo que un moho hialino septado que se corresponde con aspergilos es el que se ha obtenido, ¿no es cierto? Entonces, ante la más mínima sospecha de que tenemos una aspergilosis pulmonar invasora, tenemos que seguir todos los pasos para poder llegar al diagnóstico acertado. Entonces, tengo que obtener las muestras que yo considere me van a decir que el agente esté ahí. La broncoalveolar, aspirados endotraqueales, fluidos orgánicos o biopsias. Muchas veces los pacientes están en un estado tan deteriorado que es muy difícil que podamos hacer estos procedimientos. Entonces vamos a ver afortunadamente hoy en la actualidad con qué herramientas contamos cuando no podemos hacer procedimientos que son tan invasivos para los pacientes que ya realmente están
en un estado crítico o de franco deterioro. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar invasora? Entonces, si tenemos muestras de un raspado que se pudo obtener o muestras de un lavado, pues hacer un directo en fresco con KOH, o si ya hay microscopio de fluorescencia con calcofluor, y estudios histopatológicos con hematoxilina eosina, plata metenamina o gomori, que se le denomina así, o ácido peryoico de Schiff, el aislamiento en cultivo. Pero también hay métodos indirectos como las pruebas inmunológicas y las técnicas moleculares. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer un examen directo de una secreción corporal de donde estemos sospechando que está el hongo y le hacemos un examen directo con KOH y estamos sospechando un aspergillus, vamos a ver estructuras como las que se ven a la izquierda, que son hifas y alinas septadas. Si ustedes ven los septos, los estoy señalando con el cursor, ramificadas en ángulo agudo. Si a eso le echamos a ese KOH azul de Evans, pues se me van a colorear, se van a teñir mejor esas estructuras y vamos a ver esos hifas y alinas septadas ramificadas en ángulo agudo, septadas. Y esto solamente no me está confirmando que es aspergillus. Me dice, usted está en presencia de un modo hialino septado que puede ser compatible con un aspergillus, pero un fusarium podría dar lo mismo, un penicillium. O sea, yo no, con este examen directo yo no puedo decir que es aspergillus con seguridad, sé que es un modo hialino septado y desde ahí ya puedo empezar a manejar el paciente. Tengo es que cultivar esa muestra para realmente saber si es un aspergillus. Entonces, con los estudios anatomopatológicos, los estudios histológicos, es decir, cojo esa muestra o la biopsia al tejido y se le hacen los cortes, se tiñen con hematoxilina eosina, ácido peryoico de Schiff, plata metenamina, y si dentro de ese tejido vemos que hay hifas que están invadiendo, penetradas en el tejido, esto es una condición que está diciendo, aquí hay una invasión, ¿no es cierto? Es el único método que realmente le permite a uno decir, hay una aspergilosis o una hialoifomicosis invasora, porque hasta aquí yo no puedo decir si es aspergilosis, que es una hialoifomicosis invasora, es decir, una micosis producida por un modo hialino septado. ¿Qué tengo que hacer? Cultivarlo para saber si es un aspergillus, pero solo si veo estas estructuras dentro del parénquima del tejido, voy a decir, es una micosis invasora, que por frecuencia es más probable que sea una aspergilosis invasora, porque es lo que más se presenta, ¿no es cierto? Cuando yo ya cultivo esa secreción en el laboratorio, ¿cierto? En los medios de cultivo, si es un Aspergillus fumigatus, va a crecer estas colonias de color azul, verde, petróleo, pero si es un Flavus, va a crecer de este color verde, oliva, limón. Este hongo tiene la ventaja de que crece en pocos días y crece en temperaturas entre 4 y 37 grados, es decir, crece rápido. Luego se hacen unas placas de este material que ha crecido para identificar a nivel microscópico con más detalle las estructuras y le permite a uno decir con claridad cuál es la especie que le está produciendo la patología al paciente. Con estos aislamientos se hacen las pruebas de sensibilidad a los antimicóticos para saber a cuál responde mejor. De ahí la importancia de poder aislarlos en cultivo y no solo verlos en el examen directo o en los estudios histopatológicos. Entonces, se ha demostrado recientemente que en pacientes de alto riesgo, como pacientes neutropénicos que han tenido trasplante de médula ósea, aislar aspergillus en una muestra respiratoria, particularmente si es de lavado broncoalveolar, esto es altamente sugestivo de que el paciente tenga una aspergillosis invasora. Con los hemocultivos hay una dificultad muy grande para aspergillus porque generalmente son negativos. Solamente hasta el 5% de los hemocultivos llegan a ser positivos cuando tenemos una aspergillosis invasora. Esto quiere decir, el 95% de los pacientes pueden tener una aspergillosis invasora y el hemocultivo dar negativo, o sea que no es una buena muestra para confirmar un diagnóstico de aspergillosis invasora. No sirve el hemocultivo para la aspergillosis, pero entonces, ¿qué tenemos? Eso es lo que les quiero contar. Cuando hay unas pruebas inmunológicas que por un lado, lo que denominamos pruebas inmunológicas, nos ayudan a detectar por un lado anticuerpos y por el otro lado antígenos. Los anticuerpos nos van a servir en el caso de aspergiloma pulmonar o de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Son las únicas dos condiciones en las cuales realmente se utilizan de rutina la detección de anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, aquí lo pueden ver,
Normalmente todos, como hemos estado expuestos durante toda la vida a Aspergillus, todos tenemos una gran cantidad de anticuerpos contra Aspergillus, o sea que es muy difícil decir que se aumentaron, ¿cierto? Si todos realmente los tenemos. Lo importante es que los pacientes con la aspergiloma pulmonar sí están mucho más elevados y en el 80% de los pacientes se encuentran títulos altos. Lo mismo en pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estos anticuerpos van a estar aumentados por esa hipersensibilidad del sistema, esa respuesta a los antígenos, a la colonización del hongo, ¿no es cierto? Ojo que no hay invasión, es colonización. Y esto se detecta por inmunodifusión. Luego, el antígeno circulante en los últimos años ha constituido una herramienta muy valiosa para el diagnóstico de la aspergilosis invasora, porque el antígeno que se detecta es el galactomannan, que es muy específico de Aspergillus. Ese galactomannan, que es antígeno de la pared del hongo, se puede detectar tanto en suero como en lavado broncoalveolar. Entonces es una prueba en el caso del suero es no invasiva. En el lavado broncoalveolar es pues un paciente que esté en condiciones de poder hacer el lavado broncoalveolar, entonces se hace allí y de ahí se puede hacer el diagnóstico. Esto se hace por medio de una ELISA. Entonces en los platos de ELISA hay unos anticuerpos monoclonales que están pegados, se pone el suero del lavado broncoalveolar y si está el antígeno pues se va a la unión antígeno-anticuerpo y hay una reacción que va a revelar pues la presencia. Ha habido pues diferentes consensos para determinar a partir de qué valor es positivo y se ha dicho que por encima de 0.5 a 1 nanogramo por mililitro hay una presencia de galactomannan elevada tanto en suero como en el lavado broncoalveolar. Entonces, esta prueba se ha constituido una prueba fundamental para el diagnóstico de la aspergilosis invasora y todos los pacientes que tienen malignidades hematológicas que están siendo sometidos a quimioterapia, que ya entran en un protocolo, esta es una de las pruebas que se les hace dentro de ese protocolo para tenerlos monitoreados estrechamente ante la más mínima aparición, ¿cierto?, de signos y síntomas que lo lleven a uno a pensar que el paciente está con una aspergilosis invasora. En esta prueba también hay que tener en cuenta que puede haber falsos positivos. Hay ciertas dietas en los pacientes pediátricos, antibióticos que pueden hacer que haya falsos positivos de la platelia o la detección de galactomannan. Platelia es el nombre pues, que se le dio comercialmente a esta prueba. Entonces hay que pues, tener cuidado en la interpretación de los resultados. También ha habido pues, mucha discusión en torno a cuál es esa densidad óptica, pero se tiene en consenso que de 0.5 a 1 nanogramos ya se considera positiva. También se han tratado de estandarizar pruebas de biología molecular como son las amplificaciones de las regiones intrónicas ITS, espaciadores internas ITS, para poder decir, bueno, estamos en presencia de una infección pues, invasora por un Aspergillus, pero esto todavía no se tiene estandarizada, disponible comercialmente, se hace más en las instituciones pues, donde se trabaja mucho con hongos. Entonces todavía no está disponible comercialmente, está en desarrollo. Entonces miren que no es fácil, hay que unir una cantidad de criterios como son la sospecha clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, una sola prueba no hace el diagnóstico, hay que hacer varias pruebas diagnósticas, varios exámenes para poder llegar a tener un diagnóstico concluyente. Nos tenemos que ayudar de varias herramientas, pero sí hay elementos que lo ayudan a orientar y a sospechar, porque en estos pacientes el tiempo cuenta y hay que actuar pues con rapidez y efectividad. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que son las hialoifomicosis para terminar con la meta que teníamos para el día de hoy. Entonces, ya hemos visto candidiasis y aspergilosis, vamos a ver hialoifomicosis. Como su nombre lo dice, las hialoifomicosis son las micosis producidas por mohos hialinos septados. Aspergillus, por definición, es un moho hialino septado. Pero como produce esta gran cantidad de síndromes y cuadros clínicos, se ve separadamente. Lo podríamos ver dentro de la hialoifomicosis, pero se ve así porque son unos cuadros muy específicos, muy bien caracterizados. Ya la hialoifomicosis pues es realmente muy similar a lo que acabamos de ver para Aspergillus, pero vamos a puntualizar en unas cosas que es muy importante que ustedes recuerden y que tengan presentes. Entonces, las hialoifomicosis son producidas por mohos hialinos septados. De entre estos, además de las Aspergillus, están el Fusarium, el Pseudosporium apiospermum, Schizophyllum communis, Acremonium, Beauveria bassiana, Phacillomyces y Penicillium. Yo sé que muchos de estos hongos pueden ser familiares a ustedes, entonces ellos están en el ambiente, ¿cierto? Como saprófitos, son ubicuos en
son cosmopolitas, y generalmente ellos no producen patologías. Entonces, en hospederos inmunocompetentes van a llegar a producir infecciones localizadas o superficiales, pero en hospederos inmunocomprometidos, estos honguitos que pueden ser tan inocuos, que están en la materia orgánica en descomposición, que se utilizan como controladores de plagas en los mismos cultivos, por ejemplo de plantas, pueden llegar a producir infecciones invasoras o diseminadas que pueden llegar a ser fatales, como vamos a ver. Entonces, en la hialoifomicosis, una característica fundamental de estos hongos hialinos es esa capacidad de causar fungemia y diseminarse por vía hematógena, ya que tienen sus hifas gran tropismo por vasos sanguíneos, entonces van a producir lesiones embólicas, es decir, esos émbolos del hongo viajan por el flujo sanguíneo, van a depositarse en la piel y van a producir esas lesiones, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, que son una manifestación de un compromiso diseminado sistémico. Entonces, para Aspergillus, las conillas o microconillas son esas partículas infectantes, va a producir aspergilosis. Este es Fusarium, que produce macro y microconillas, y también pues, lo que va a producir es una hialoifomicosis por Fusarium. ¿Cómo nos infectamos por estos hongos? La contaminación de heridas o quemaduras. El hongo se introduce por vía traumática, por ejemplo en instrumentalización quirúrgica. Cuando se hace un procedimiento quirúrgico y el instrumental no estuvo adecuadamente esterilizado, pues entonces iatrogénicamente vamos a introducir las partículas infectantes de estos hongos por inhalación, ¿cierto? Si yo soy un hospedero inmunocomprometido que no tengo los mecanismos para contener ese encuentro con esas partículas infectantes después de inhalarlas, me puede producir un compromiso, ¿cierto? Localizado sistémico. Todo dependerá de mi estado inmune, de la carga del inóculo y de la virulencia del agente quinal. ¿Qué factores de riesgo llevan a los pacientes a presentar patologías por estos agentes? Entonces, pacientes sometidos a procedimientos iatrogénicos, hemos visto cómo muchos de los que se someten a procedimientos estéticos, muchos de estos pacientes tienen infecciones localizadas o sistémicas por este tipo de agentes. Tratamientos con drogas citotóxicas inmunosupresoras también son un factor de riesgo para que nos den enfermedades por estos. Pacientes sometidos a trasplantes, tratamientos invasivos, pacientes con prótesis o quienes sufren heridas y quemaduras extensas. Entonces, miren por ejemplo en este paciente que tenía una onicomicosis, después posteriormente le supo que era un moho hialino septado y era un Fusarium, se le fue produciendo una celulitis alrededor de este primer artejo, y esta celulitis posteriormente se acompañó de esta lesión que ya vemos que es ulcerada, donde empieza a haber necrosis, ¿no es cierto? Ya en este paciente fue la implantación embólica, es decir, por vía hematógena o sistémica se diseminó el hongo y se depositó, y miren lo que produjo, ¿cierto? Hay en esa microvasculatura, ese émbolo en esa vasculatura necrosó, hubo isquemia, entonces ese tejido se necrosó. Miren acá en estos artejos del pie, y lo mismo aquí en el brazo y antebrazo de este paciente. Entonces, vamos a enfocarnos en Fusarium como tomar uno de todos estos mohos hialinos septados, además porque es después de Fusarium uno de los más frecuentes. Las conillas ingresan por las mismas vías que Aspergillus y producen patología semejante. Fusarium es una causa común de onicomicosis y queratitis, y en pacientes inmunocomprometidos van a llegar fácilmente por diseminación hematógena a la piel y otros tejidos. Hay una diferencia grande con Aspergillus, y es que en el caso de Fusarium sí logramos aislar los hemocultivos hasta en el 70% de los pacientes. Recuerden que para Aspergillus es muy difícil aislarlo de los hemocultivos cuando hay un compromiso sistémico, pero en el caso de Fusarium, si tomamos una muestra de sangre, hacemos un hemocultivo, lo vamos a poder aislar de ese hemocultivo en el 70% de los pacientes cuando hay un compromiso sistémico. Cuando hablamos de Fusarium, este es un género grande de hongos, hay una gran cantidad de especies. Estos son mohos, angiotrópicos, angioinvasivos, que pueden llegar a producir infartos hemorrágicos, una baja perfusión tisular, que van a llevar a necrosis del tejido. Hay más de 50 especies de Fusarium que se han identificado, y entre las más patógenas para legumbres se encuentran Fusarium solani, que produce más del 50% de los casos. También está Fusarium oxysporum, Fusarium moliniforme, Verticilloides, Dimerium y Proliferatum.
A Fusarium se le denomina que es un hongo transreino porque es capaz de producir patología en diferentes reinos de seres vivos como son plantas, animales, humanos, de tal forma que es realmente un hongo muy especial por esa característica que tiene de infectar a hospederos tan diferentes. Entonces muchos estudios, investigaciones se han dedicado a entender cuál es esa capacidad tan grande que tiene para adaptarse a diferentes hospederos. Fusarium se ha estudiado mucho desde el punto de vista económico porque ha producido grandes pérdidas a nivel de la industria, ¿cierto? Y a nivel agroindustrial. En los humanos también, pero no con las dimensiones y proporciones que lo hacen la agricultura y en la industria. Entonces, cuando hablamos de las similitudes y diferencias entre Aspergillus y Fusariosis, en esta tabla se resumen aspectos muy relevantes de ambos. ¿Qué tenemos en común entre Fusarium y Aspergillus? La presentación clínica y radiológica es común cuando yo tengo una aspergilosis y una fusariosis, es decir, yo desde las manifestaciones clínicas y radiológicas no voy a ser capaz de decir esto es una aspergilosis o esto es una fusariosis, porque las manifestaciones y los hallazgos a los rayos X son iguales. Cuando hacemos exámenes histopatológicos, es decir, vemos las biopsias teñidas, tampoco. Vamos a ver hifas y alinas septadas que están invadiendo el tejido, se ramifican en ángulo agudo. No vamos a ser capaces de decir solo por la biopsia y por la tinción histopatológica si es un Aspergillus o un Fusarium. Hay que aislarlo en cultivo para realmente saber quién es. Ambos modos son ubicuos en el medio ambiente, ambos producen una tasa de mortalidad altísima cuando son cuadros invasores. En los pacientes que tienen una neutropenia severa y progresiva, prolongada, es donde va a haber cuadros invasores sistémicos que pueden, ¿cierto?, llevar a una alta mortalidad. Ambos producen micotoxinas, el periodo de incubación es desconocido, ambos tienen la capacidad de invadir tejidos. Recordemos que sus hifas son angioinvasivas, angiotrópicas, y esto los lleva a que puedan llegar a muchos órganos y sistemas. Las infecciones que estos dos hongos pueden producir son localizadas o sistémicas. Y en cuanto a las diferencias, tenemos que Aspergillus es más común que Fusarium. Los hemocultivos para hacer un diagnóstico de infección diseminada son menos positivos para Aspergillus, menos del 6%, y en el caso de Fusariosis son del 50 al 70%. Las mialgias son más comunes en el caso de Fusarium. Las especies de Fusarium son altamente resistentes a los antifúngicos y el pronóstico probablemente por esta mayor resistencia a los antifúngicos es peor para el caso de Fusarium. Les adelanto esto solamente. Para Fusarium solamente tenemos 2 antimicóticos hoy pues disponibles, que son la anfotericina B y el posaconazol. Con Aspergillus, además está la anfotericina B, el voriconazol le sirve, el posaconazol también se usa, las equinocandinas no son lo mejor, pero actúa como un fungistático. Entonces hay otras alternativas con Aspergillus que con Fusarium no las hay. Con Fusarium solo tenemos esos 2 medicamentos. Cuando empecemos a contar con el isavuconazol, pues esa será otra alternativa que aún pues no está disponible. Entonces, en los pacientes que tienen Fusarium, que ha logrado hacer una infección sistémica, se va a diseminar hematógenamente. Entonces también al hacer un fondo de ojo se van a ver signos de endoftalmitis que le van a llevar a uno a sospechar que estamos en presencia de un hongo a nivel sistémico. Son cambios y hallazgos, ¿cierto?, que no son normales, que nos llevan a pensar que hay un compromiso sistémico severo del paciente. Estos pacientes hacen una siembra a distancia embólica en piel, ¿no es cierto? Miren en este niño, y esto pues aparece mucho en los pacientes con fusariosis diseminada. Para hacer un diagnóstico de alifomicosis, nuevamente toda muestra que consideremos que va a ser positiva, que me va a revelar la fuente o el agente causal que está produciendo la patología, hay que obtener esa muestra. Entonces los esputos, los lavas broncoalveolares, biopsias, secreciones, la sangre, cualquier líquido corporal o escamas que pueda obtener de esas lesiones, hay que hacerles examen directo en fresco con KH al 10%, si hay microscopio de fluorescencia con cálculo flúor, hay que hacer coloraciones histopatológicas con hematoxina, eosina, plata metenamina, ácido periódico de Schiff, y hay que cultivar. Este hongo, Fusarium y todos los mohos hialinos crecen relativamente rápido, en 72 horas ya vamos a empezar a ver a crecer las colonias. Recordemos que son mohos que son pues
saprófitos, descomponedores de materia orgánica. Entonces ellos van a crecer relativamente fácil en el sauró. Entonces realmente va a ser fundamental poderlos aislar porque eso nos permite saber quién es el agente y poder hacer las pruebas de sensibilidad. Entonces en un examen directo con KOH y azul de Evans, estas son estructuras que son muy compatibles con Fusarium. Vemos que hay microconillas, macroconillas, son como en una forma de banano y tienen una puntica que es como un taconcito. Pero miren, estos son de escamas, pero hay micro y macroconillas, hay fialides de donde se produce, la fialide también va a ser la célula conidógena de donde se van a formar pues estas micro y macroconillas. Y estas son clamioconillas que también van a aparecer o que Fusarium tiene la capacidad de producir. Entonces con este examen directo pues nos habla que hay unas estructuras que son sugestivas o compatibles de que pudiese ser un Fusarium o un mohohialino aceptado por lo menos porque tenemos unas cifas hialinas aceptadas. Solo el cultivo nos va a confirmar si realmente estamos en presencia de un Fusarium como está acá. Entonces Fusarium además es precioso, tiene diferentes colores, de acuerdo a la especie pues va a ser un color u otro y al hacer una placa de esta porción del cultivo en el laboratorio, identificar las diferentes estructuras, nos va a llevar a determinar cuál de las especies de Fusarium es la que le está produciendo la patología al paciente. Y en los estudios anatomopatológicos se va a observar las hifas hialinas aceptadas invadiendo los vasos sanguíneos o también invadiendo el parénquima del tejido. Entonces va a ser fundamental. Miren que una sola examen no nos lleva al diagnóstico. El examen directo nos sugiere que puede ser un mohohialino. El cultivo nos dice sí, es un Fusarium, pero solo la biopsia es la que nos dice, claro, el paciente tiene ya un compromiso sistémico, está invadiendo y es ese hongo el que está produciendo, ese hongo que usted aisló aquí, es el que le está produciendo este compromiso a nivel sistémico, porque véalo aquí que está invadiendo el vaso sanguíneo y todo el tejido. O sea que son varias herramientas de las que nos tenemos que valer para poder llegar a un diagnóstico certero, para poder tener un manejo adecuado de nuestros pacientes, oportuno y adecuado. Entonces, espero que les sirva mucho pues esta clase. Nos vamos a ver la semana entrante. Les pido por favor que la revisen, que la estudien y si tienen dudas recuerden en escribirme. Yo les mostré al principio de la clase mi correo electrónico, se los voy a poner acá para el que no lo haya notado, lo tenga. Ay, perdón. Para que por favor, entonces está pues la profesora Marta obviamente y Ana, pero de todas maneras de esta parte si quieren escribirme o algo pueden escribirme a este correo y yo con mucho gusto pues les resuelvo las inquietudes. También el laboratorio 18 voy a estar muy atenta a lo que necesiten. Espero que aprendamos mucho y que recuerden que los hongos son muy importantes dentro de todos estos como agentes con los cuales interactuamos todo el tiempo y que también nos pueden llegar a producir patología. Mucha suerte, estudien mucho y que aprendamos mucho todos. Hasta luego, hasta que nos veamos en la próxima clase. Gracias.